Aquí tenemos una introducción a Blender. A ustedes les va a salir una pestaña similar. Por el momento simplemente vamos a dar un clic en cualquier parte o generar un nuevo archivo. La interfaz de Blender está identificada de la siguiente manera. En la parte lateral vamos a tener algunas herramientas y en la parte superior vamos a tener algunas propiedades características al momento de identificar estas herramientas. Las herramientas son las siguientes. Podemos seleccionar el cursor, la flecha, y podemos modificarlo. Se mueven si nosotros seleccionamos una flecha de color en específico, solamente se va a mover en esa dirección. Después tenemos la herramienta de rotar. Coincide con lo anterior. Si nosotros movemos un color en específico, se va a rotar en una sola dirección o en ese eje. Tenemos la herramienta de escala. Aquí podemos escalarlo. Si nosotros seleccionamos la circunferencia blanca, podemos escalar el objeto de manera proporcional. En cambio, si seleccionamos un color en particular, solamente vamos a escalarlo en ese eje. Aquí nosotros tenemos las tres herramientas anteriores en conjunto. Esto es muy práctico, yo lo utilizo muy seguido porque tenemos la escala, la rotación y mover al mismo tiempo. Antes de continuar, vamos a hacer algunas modificaciones dentro de nuestro software para poder trabajar correctamente. Vamos a ir al menú de Edit y vamos a seleccionar las preferencias de Blender y vamos a ir a la sección de Input. Aquí en Input vamos a activar lo siguiente: es Emulate Numpad o activar el teclado numérico. Activamos el Numpad con la palomita. Y en el caso de que ustedes estén utilizando un mouse con tres botones, botón derecho, botón izquierdo y el scroll, lo activamos, ¿sí? Yo por el momento lo voy a dejar así. Y con esto ya podemos continuar avanzando. Simplemente vamos a cerrar nuestra ventana. Ahora, con las características que modificamos anteriormente, podemos empezar a manipular nuestros objetos. Por ejemplo, presionamos Shift y nos podemos mover con el scroll en el eje Z, es el azul. Si presionamos Comando o Control, podemos movernos y hacer un zoom in o un zoom out. En Blender vamos a estar trabajando con objetos editables. Primero voy a seleccionar un objeto con el selector normal. Lo seleccionamos y presionamos la tecla Tab de tabulador. Y del lado derecho se activan todas las herramientas correspondientes para nuestra edición. Y ahora aquí arriba en la parte superior derecha podemos seleccionar algunos elementos en específico. Por ejemplo, los puntos. Vamos a acercarnos, voy a dar clic en un punto y aquí podemos empezar a seleccionar o aplicar las herramientas de transformación. Tenemos puntos, tenemos vértices. Selecciono en este caso un vértice, y también podemos manipular la posición, la rotación o la escala de ese vértice. Y por último, aquí tenemos caras. Vamos a seleccionar una cara y lo mismo, podemos aplicar las herramientas de transformación. Y aquí tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar a desarrollar y generar algunos objetos o darle forma. Por ejemplo, aquí tenemos la extrusión. Ocupamos esta herramienta para generar una extrusión de nuestro objeto. Podemos ir seleccionando la medida o el espacio que necesitemos. Nosotros damos clic sobre el icono de más y se va a hacer la extrusión sobre el eje en el que se encuentre el signo de más. Otra herramienta, en este caso vamos a hacer un elemento concéntrico. Lo seleccionamos, nos movemos para visualizar nuestro objeto. Lo voy a acercar y ahora hago un clic hacia adentro del objeto y ya tengo
una cara concéntrica. Por ejemplo, presiono la tecla E de extrusión y la puedo hacer hacia arriba. Con esto nosotros podemos empezar a generar diferentes objetos. Vamos a tener las diferentes vistas de nuestro modelado. Por ejemplo, si nosotros presionamos el número 1 en nuestro teclado numérico, nos va a visualizar la vista frontal. El número 2 nos va a presentar una perspectiva. El número 3 nos va a presentar la vista derecha. El número 5 nos va a visualizar una vista ortográfica de la composición. El número 6 va a visualizar una perspectiva superior. El número 7 nos va a visualizar la vista superior del objeto. Y el número 0 nos va a visualizar la composición final de nuestro render. Eso lo vamos a explicar más adelante. Para desactivar la vista que tengamos, simplemente movemos el mouse para regresar a una vista en específico. Ahora que ya hemos visto las características de cómo movernos en Blender, vamos a empezar a identificar algunas herramientas complementarias para manipular nuestros objetos. En este caso, voy a entrar a la edición del objeto presionando Tab y vamos a seleccionar, el comando directo es Control o Comando R para que haga cortes. Esto tenemos que ubicar nuestro puntero en alguna cara para identificar los cortes que necesitamos. Por default se ubica en el centro del objeto. Nosotros le damos clic y podemos mover ese corte. Al dar otro clic nos van a aparecer en esta sección, en esta parte, las propiedades y características para manipular los cortes. Por ejemplo, esto puedo modificarlo. Ahorita vamos a hacer, por ejemplo, 4 cortes y damos un clic. Aquí ya tenemos una división del objeto. Si yo quiero editarlo, puedo ir seleccionando, por ejemplo, las caras, agrego una extrusión y puedo ir modificando el objeto. Puedo agregar más cortes a esta forma que se acaba de crear. En este punto le voy a decir que haga solo 3 cortes. Visualmente van a ser 3 secciones, pero aquí está haciendo 2 cortes. Damos clic y podemos identificar nuevamente con la herramienta de selección de caras una extrusión para nuestro objeto. Aquí lo podemos hacer. Si necesitamos identificar más elementos aparte del que se presenta por default en la interfaz de Blender, vamos a visualizar el menú de colocar más objetos. Para esto voy a presionar las teclas Shift y A. Aquí me va a visualizar Shift A, va a visualizar las formas nativas de Blender. En este caso voy a colocar una esfera, ¿sí? Y se colocan todos los objetos al momento de colocarse, se van a colocar exactamente en este icono que tiene un contorno rojo y blanco. El objeto está colocado en esa posición. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vean lo que hice. Inserté el nuevo objeto en el modo editable del objeto principal. Entonces no voy a poder manipular esa esfera que acabo de colocar porque está dentro de este cubo modificado. Presionamos Shift A y vamos a colocar la esfera. Aquí se acaba de presentar nuestra esfera. De la misma manera va a poder comportarse o manipularse con las herramientas que se mencionaron anteriormente. Y también se pueden aplicar, podemos entrar al modo de edición con Tab y Comando R, podemos hacer cortes dentro de nuestra esfera. Aquí, por ejemplo, puedo empezar a hacer algunas modificaciones con la selección de caras. Seleccionamos todas estas caras, una extrusión y no sé, vamos a hacer una rotación a esta selección. Empezamos a tener más, a darle vida a nuestro objeto. ¿Sí? Nuevamente salimos del modo de edición, ese objeto ya está modificado
y vamos a insertar otro objeto, Shift A, y en este caso vamos a colocar aquí un cilindro. Se va a colocar exactamente en la misma posición de nuestra esfera, pero si seleccionamos sin entrar al modo edición, seleccionamos el objeto y lo podemos mover a donde nosotros necesitamos. Con el teclado numérico, presionando el número 1, vamos a identificar la vista frontal. Tenemos el eje X, en este caso va a ser nuestro horizonte, el eje Z va a ser el vertical y el eje Y va a ser la profundidad. Aquí nosotros podemos ir manipulando nuestros objetos para visualizar en dónde están ubicados. Por ejemplo, todos estaban sobre o debajo del eje X. Entonces aquí nada más los vamos a reubicar para organizar en dónde están posicionados. Con el teclado numérico 7 vemos la vista superior y también podemos hacer la misma, modificar la composición que tenemos. Presiono la tecla 0 y tenemos la vista de render. En este caso voy a mover este objeto para que se visualice al momento de hacer el render. La manera de cómo hacer render lo voy a comentar posteriormente. Por el momento podemos trabajar con estas herramientas para generar los modelos básicos o empezar a interactuar con la interfaz de Blender.